doctor Benji Espinosa. Gracias por estar aquí. Por la invitación. Lo veo contento, risueño. Creo que lo del TC ha sido un balón de oxígeno, ¿no? Bueno, una gran lección jurídica que me recuerda las palabras de este gran politólogo italiano Norberto Bobbio, que decía: en una democracia el fuego de la política únicamente se extingue y acaba con las razones del derecho. Y han sido poderosas las razones del derecho expuestas por el guardián del ordenamiento jurídico, el supremo intérprete de la Constitución, que ha fulminado esos informes del Congreso, que eran todo menos documentos con rigor jurídico. Claro, da la impresión que el Congreso y el Ejecutivo estuviesen del mismo bando, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que es una denuncia tan mamarrachienta, como lo hemos dicho aquí. Tú lo has dicho. Que se la han regalado fácil, pues, ¿no? Es como nos quedamos todos. No, no creo. Creo que más bien muestra una desesperación de algunos parlamentarios, y creo que la decisión del Tribunal Constitucional en este habeas corpus debe llamar a la reflexión. No debe servir para poder generar conflictos, sino también debe servir más bien para pacificar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso esperamos. Ahora, justo usted ha escuchado a la presidenta del Poder Judicial, sí, que en la práctica lo que les está diciendo es: el presidente puede seguir siendo investigado. Yo recuerdo que una ocasión anterior, cuando recién estaba en una primera instancia, exacto, usted confiaba que la Suprema le iba a dar la razón. Finalmente eso no ha ocurrido. Entonces, finalmente ya usted acepta que el presidente pueda ser investigado, o todavía se mantiene R con R. De ninguna manera, Jaime, porque acaba de terminar la Suprema el debate en la justicia penal ordinaria. Y conforme a la ley, cuando el debate de la justicia penal ordinaria concluye, empieza el debate de la justicia constitucional. Eso es lo rico que tiene el derecho, porque se ve de distintas aristas, de distintos ángulos, y entonces ahora serán los jueces formados para interpretar la Constitución, y será el Tribunal Constitucional, el supremo intérprete de la Constitución, el que interprete el 117 de la Constitución. Lo digo con mucho respeto, no porque los jueces del Poder Judicial no sepan leer la Constitución, sino porque creo que han errado en su lectura, y cuando hay hierros, interviene el Tribunal Constitucional o los jueces constitucionales para poder corregir esos hierros. Pero lo van a presentar entonces formalmente. ¿Qué es lo que van a presentar formalmente? Un habeas corpus. Un habeas corpus. Para que les digan que el presidente no puede ser investigado en su mandato. ¿Qué es lo que establece la Constitución? Pero bien difícil, si la Fiscalía, primera instancia, Poder Judicial, Corte Suprema dicen una cosa, bien difícil. No. Porque el TC se ha pronunciado a favor de ustedes, digamos, o del presidente Castillo, en un caso que se gestó en el Congreso. Exacto. Pero, digamos, el sistema de justicia es unánime prácticamente, avala la idea de que el presidente pueda ser investigado en su mandato. Primero, no es unánime, y segundo, los jueces se equivocan. Y precisamente por eso el ordenamiento jurídico establece un sistema de controles. ¿Los jueces se equivocan cuando no les conviene a quienes se equivocan cuando hacen una ajena? Interpretación coyuntural, momentánea y circunstancial de la Constitución. Esta es una interpretación que gusta a la mayoría y que puede ser popular, pero los jueces, lo he dicho siempre y lo repetiré siempre, acá, en los tribunales, en la docencia, siempre lo digo, los jueces no están para dar fallos populares o políticamente correctos, sino jurídicamente correctos. ¿Y en qué fallan los jueces a mi criterio? Y lo digo nuevamente con mucho respeto. Fallan porque consideran que el presidente puede ser sometido, ojo, y ahí debo hacer una corrección a lo que ha dicho la doctora Barrios. ¿A usted le va a corregir al presidente del Poder Judicial? No, debo corregir una expresión. ¿Cuál? Lo que ocurre es que la doctora Barrios dice: como solo se le ha pedido investigación preliminar, han autorizado, pero si piden más, allá se verá. No ha sido así. Cuando en la tutela se plantea la discusión del 117, textualmente el doctor Checley, en su primera resolución de la tutela, lo que dice es: vamos a analizar hasta dónde puede llegar la Fiscalía. Y de hecho analizó la investigación preparatoria. ¿Cómo? Es inédito en la historia. Se tienen que ir construyendo precedentes. Se construyó y se puso un dique por parte del Poder Judicial. ¿Cuál es el dique? Solo diligencias preliminares, solo investigación preliminar, no preparatoria.
Por supuesto que la investigación preparatoria en términos amplios supone diligencias preliminares e investigación formalizada. Pero lo que hay que decir a la audiencia es que la etapa definitiva de la investigación preparatoria no es esta, es la preparatoria, formalizada. ¿Por qué? Porque allí se imputan cargos, porque allí se establecen medidas serias, como la prisión preventiva, por ejemplo. Sí, claro. Porque allí se establecen aspectos fundamentales del proceso penal, Ya, pero a ver, no en la diligencia preliminar. Hay dos escenarios, que el TC convalide el habeas corpus o que no. Ah, por supuesto. Teniendo en cuenta, como le decía hace un momento, el precedente de Fiscalía, no solamente la doctora Benavides, Pablo Sánchez, el fiscal anterior, sí, claro, abrió este camino, sí, este primer camino de poder investigar al presidente a la luz del 117, que solo habla de acusaciones. Eso lo hemos discutido un montón de veces. Y luego viene el Poder Judicial en primera y segunda instancia y es la Corte Suprema la que dice sí. Ahora, el TC, si falla en contra de ustedes, ya ahí se acabó, ¿no? O van a ir escalando más instancias supranacionales y cosas por el estilo. Te diré, Jaime, que cuando uno utiliza los resortes legales no está realizando sino el ejercicio puro y duro del derecho a la acción, concretamente la tutela judicial efectiva, que tiene una vertiente nacional y otra supranacional. Espero no tener que llegar a tocar las puertas de la Comisión Interamericana para eso. Yo confío que la justicia constitucional lo tiene en sus planes, estará a la altura de las circunstancias históricas, lo tiene en su, no momentáneas. Por supuesto, como abogado yo tengo que tener el conjunto de procedimientos y escenarios que se pueden presentar. Mal haría en no tenerlo en los planes, más bien. Tendría un análisis limitado y de cortas miras, eso no puedo permitírmelo. Claro, el problema es pues, que los hechos que rodean al presidente, que lo comprometen en casos de corrupción, por lo menos las imputaciones son bastante graves. Eso tendrá que ir, evidentemente, un proceso. En su momento se abrirá el camino, si es que hay una investigación preparatoria y esta delimita ciertas cosas, y también las evidencias van a seguir apareciendo. Es lo que uno imagina, a la luz de las 51 carpetas fiscales, como dice la fiscal de la Nación, y las 190 evidencias que comprometen al presidente, ¿no? A ver, hablemos un poco de esa cifra, porque es una cifra que genera bastante estruendo y es espectacular, ¿no? Pero dentro de esa cifra no se ha dicho que están denuncias tan absurdas como, por ejemplo, que el presidente Pedro Castillo es un genocida. Y la doctora Benavides ha firmado de puño y letra un archivo a favor del presidente Castillo. O que el presidente Castillo es un discriminador y que ha cometido un delito contra la humanidad. Y la doctora Benavides, como fiscal de la Nación, ha archivado una denuncia en ese sentido. O que el presidente Castillo es un asesino. Y la doctora Benavides ha firmado el archivo por asesinato. Entonces, claro, si tú me pones en el grueso denuncias tan fabulosas, ¿no es cierto?, y tan ficcionales como estas, de esas entonces, claro, engrosa la lista. Hay archivadas. La mayoría son esas, sino que se ponen en todo el registro. Entonces, José Pedro Castillo Terrones, ¿cuántas tiene? 51. Pero de esas, ¿cuáles son serias? Las serias son las que hay que ver. Comprometen al presidente en casos de corrupción. Pero bueno, vamos a estar atentos al pedido que van a hacer al TC, que será pronto, supongo. Benji Espinosa, abogado del presidente Castillo, con nosotros. Gracias. Ha sido un gusto conversar con usted.